¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nuevo videito. Buenos días por la mañana. Hacía tiempo que no subía yo vídeos por la mañana, pero me apetecía compartir con vosotros este vídeo. Ahora me vais a entender por qué lo digo. Porque ya queda un día nada más, ¿vale? Quedan horas nada más para que se juegue ese partidazo de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, ¿no? Y vamos a hablar en este vídeo largo y tendido sobre las posibles alineaciones, sobre las claves que podemos tener en ese partido con algunos compañeros más con los que he estado compartiendo tertulia. Así que eso que quiero que lo veáis. Así que por favor, darle like y suscribiros. Y lo que queráis en los comentarios si queréis que os traiga más cositas como esta. Pero antes de nada, dejadme que os cuente que este vídeo, como habéis visto, está patrocinado por mis amigos de futbolufo.com. Ya sabéis, la mejor página para comprar camisetas de versión aficionado. Tenéis todo lo necesario en la descripción y ya sabéis que tenéis el código ENRO, ENRO, tenéis un 12% de descuento. Y es que me ha llegado esta mañana, no es broma, este paquete con una de las camisetas de verdad infravaloradísima de cara al Mundial, porque es de una selección que no suele ser muy conocida, que no suele ser muy famosa, pero es de una selección que hace auténticos camisetones, tipo polo, camiseta de Sudáfrica, la selección de Sudáfrica, de esta colección que ha hecho Adidas Original con las camisetas del Mundial. Así que tremenda remera, tremenda camisetón de mis amigos de futbolufo.com. Y ya sabéis que la gente de Futbolufo pues tiene las mejores camisetas versión fan, versión aficionado, todas las camisetas del Atlético de Madrid, un montón de camisetas retro que tenéis por aquí también, las camisetas de entrenamiento, los chándals, y sabéis que tienen por aquí una pestañita especial del Mundial, ¿vale? Aquí donde pone Copa del Mundo 2026. Así que nada, ya sabéis, futbolufo.com para tener camisetones como este, todo en la descripción, código ENRO. Y vamos ya con el vídeo porque he estado compartiendo tertulia con varios compañeros, con Ángel, con Marcos y con Gonzalo, hablando pues eso, sobre las claves del Arsenal, sobre lo que necesita el Atleti para poder competir bien y sobre algunas dudas que hemos podido tener, y ha quedado algo como esto. Vamos a ver, porque hay muchas variantes, hay muchas cosas. Lo primero que quiero decir es que es un partido muy, muy, muy complicado, que nadie se fíe del Arsenal o del bajo momento del Arsenal. El Arsenal va a venir aquí a hacer un partido, bueno, pues muy cerradito, muy de que no pase nada, esperando seguramente la gran importancia que tienen a balón parado los jugadores del Arsenal, que tienen uno de los mejores estrategas del mundo en el banquillo, y creo que el Atlético de Madrid haría bien en tampoco volverse loco, ¿eh? Yo creo que hay que tomarse las cosas con cabeza. Va a haber un partido de vuelta en Londres y lo que debe hacer el Atlético de Madrid, en mi opinión, ahora lo vamos a ver, es salir con la cabeza suficiente para llevar, como bien dice Simeone muchas veces, el partido al terreno que nos interesa. Y para eso, sobre todo cabeza. Vamos a desgranar un poquito, si os parece, qué es lo que puede pasar mañana, ¿no? Yo tengo aquí preparado el 11 posible del Atlético de Madrid, el 11 posible del Arsenal, y aquí, con ayuda de vosotros, pues vamos a ir desgranando un poco lo de mañana. Que lo primero que hay que empezar por decir es que mañana, el miércoles, que yo estoy loco, que voy loco ya. Lo que hay que empezar por decir es que el Atlético de Madrid tiene gente en duda. Hay hasta 4 jugadores que son duda: Janko, Lukman, Julián, que se ha sumado también a la lista de dudas, y el cuarto, pues ahora mismo no me sale, pero seguro que me podéis ayudar. Hay otro hombre. Y Jiménez, eso es. Y Jiménez, que también es uno de los jugadores que está en dudas. Yo creo que no va a poder ser, ni mucho menos, de la partida. Y vamos a ir entre todos hablando de cuál puede ser el 11 del Atlético de Madrid. Aquí estamos esbozando una primera formación, pero quiero hablarlo todo con vosotros. Ángel Dini. Lo primero, Ángel Dini. Lo primero, en la portería, Juanma, voy contigo. Papeleta muy complicada para Diego Pablo Simeone, que yo
si me das dinero para jugarme, porque no tengo ni un duro, si tuviera dinero para jugármela, yo apostaría a que Simeone va a meter a Oblak en la portería, aunque para mí, y esto lo dejo claro, para mí el portero de esta eliminatoria debería ser Muso. Juanma, ¿qué opinión tienes sobre esto? A ver, el tema de Oblak, yo sí que es verdad que dije que pensábamos, ¿no? Y lo debatíamos, que el que jugara el partido del sábado iba a ser el portero titular en la Champions. Tiene toda la pinta, a no ser que nos sorprenda. Ya de todas formas, en la rueda de prensa previa al Bilbao, ya dijo Simeone que iba a jugar Oblak, ¿no? Cosa que no suele hacer en muchas ocasiones. Entonces, bueno, al final sí que es verdad que Muso con él jugó con los pies muy, muy bien, que el equipo juega de otra manera, las salidas por alto, que es algo que hablarle está costando un poco. Al final, si Muso no hubiera cometido los errores de la Copa del Rey o incluso si se hubiera ganado esa final, pues yo creo que Muso seguiría siendo el titular, creo. Pero, por otro lado, Oblak al final es realmente el portero titular. Quizá no está en su mejor momento, pero es el portero titular. ¿Por qué no volver a tener una gran noche de Oblak, ¿no? Sinceramente, la verdad. No. O sea, yo lo digo, o sea, tengo una expectativa positiva y se me van a hacer largos este día y medio que quedará para el partido, porque creo que las cosas se van a hacer bien y que parte de la eliminatoria, gran parte de la eliminatoria, pasa por mantener la puerta a cero, pasa por tener una buena estabilidad defensiva y por qué no creer y confiar en una buena versión de Oblak, ¿no? Aparte de la defensa. Marcos, ¿cuál es tu opinión de la portería? Primero, para mí, creo que es la decisión más importante que tomar Simeone en esta eliminatoria, en esta ida. Yo tengo una opinión bastante parecida, porque al final es el portero de Simeone, es su soldado, es el que ha jugado toda la Champions, y lo que hemos visto de Muso es a raíz de la lesión de Oblak. Si no, probablemente el nivel que ha tenido este año no lo hubiera relegado al banquillo. Entonces, para mí también va a ser Oblak, al igual que ha tenido ciertos tramos de la temporada en los que no se le ha visto a su mejor nivel. También se le ha visto muy buenos partidos en esta temporada, y yo creo que va a ser sin ninguna duda el titular para mañana, o sea, para el miércoles. Me has pegado que es mañana, joder. Sí, te lo he pegado como al entrevistador de Dazón que en todo momento le decía a Griezmann, martes, Claro. vaya tela, que en Dazón, hombre, que lo haga yo aquí, pues tiene su aquel, pero que lo haga un entrevistador de Dazón tiene narices. Bueno, yo ya sabéis mi opinión. Yo, si tuviera que elegir, pondría a Muso, porque creo que es un portero que tiene más registros para jugar este tipo de eliminatorias, sobre todo el juego por alto, que para mí es muy superior a Oblak en esa faceta. Luego, además, es un portero que aunque tuviera un error, para mí un error, bueno, es un error que también condicionado por el árbitro, ¿no? Porque, por ejemplo, esta jornada hemos visto que una situación similar no se considera penalti. Yo además lo dije. Yo justo cuando estaba haciendo el análisis del partido de Copa dije que sepáis que vamos a ver una jugada similar a la que ha hecho Muso que no se va a sancionar como penalti. Lo que no sabía es que iba a pasar tan rápido y además, fíjate qué casualidad, con Remiro. O sea, fíjate el choteo y el circo que está convertido el fútbol español, que una jugada muy similar a la de Muso pues no acaba en penalti. Para mí no es penalti ninguna de las dos. ¿Se puede considerar fallo de Muso? Sí, porque compra papeletas, pero para mí no es un error grave de Muso. Creo que es un portero que venía haciendo grandes partidos. De hecho, para mí es de los mejores y de los más destacados en las dos eliminatorias contra el Barça, la de Copa y la de Champions. Así que yo creo que es el portero que tiene condiciones para jugar esta eliminatoria, pero conociendo a Simeone, porque aquí ya somos algunos que estamos en octavo de Simeone, yo creo que va a tirar por la jerarquía. Y la jerarquía dice que su portero es Jan Oblak, aunque para mí no esté ni en su mejor momento, ni además sea el partido indicado para que juegue Oblak. Lo que me imagino que va a pasar, que va a jugar el noveno, y además yo pienso como Juanma. Yo creo que además Oblak es un portero que, como tenga una tarde buena, pues es de esos que te da, Claro. que te da títulos, que te da pases a eliminatoria, etcétera, etcétera. Que Oblak ha jugado estos partidos, ¿eh? Muso lo que ha hecho es lo que te digo, que Muso ha hecho una temporada muy, muy, muy buena, que es lo que nos ha llevado a este debate, un posible relevo en la portería de cara a la próxima temporada. Ahora, el que ha jugado semifinales de la Copa Europa y que ha jugado contra estos tipos de equipos es Oblak. Y siempre ha sido de los mejores, una leyenda del Atleti por el rendimiento que ha hecho, más que por el tiempo que lleva.
Entonces, si a estas alturas de la vida no vamos a confiar en que Oblak pueda disputar este partido y ser bastante notable, es, aparte de estar en octavos de simeonismo, es no haber visto lo que ha hecho Oblak todo este tiempo aquí. Correcto. Tiene más papeletas. Juanma, voy contigo otra vez. Volvemos a girar la ruleta, pero Simeone tiene más papeletas, ¿vale? Para mí una papeleta fundamental, el tema de Llorente, ¿no? Yo, si tengo que elegir, creo que Llorente va a ser lateral derecho, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que la baja de Pablo Barrios, porque yo creo que Pablo Barrios iba a ser titular contra Arsenal, puede dar con Llorente en el centro del campo y quizás Coque en el banquillo. Si fuera Coque al banquillo, que lo dudo, la puerta quizás podía ser para Lenormand en la defensa como central y trasladar a Pubil al lateral derecho. O también podría ser otra posibilidad, ya veremos qué pasa con Janko, ya veremos, está entre algodones. Yo ya dije ayer en un análisis que hice que es una lesión de tobillo. El tobillo es la articulación más noble que tiene un futbolista, porque es una lesión, la articulación de tobillo puedes tener dolencias, pero si te infiltran bien, te hacen un buen vendaje, puedes jugar un partido. A mí me ha pasado y yo, por ejemplo, con el tobillo he hecho una bota, he jugado partidos de fútbol. Yo creo que Janko, si decide por él mismo jugar el partido, puede jugar. Entonces, puede ser una variación meter a Lenormand como central y incluir a Llorente en el centro del campo, pero no sé cómo lo ves tú, Juanma, qué puede pasar en el lateral derecho y qué va a pasar o qué posición va a tener Llorente en el campo. A ver, al final Molina ahí es un riesgo y eso es así, eso lo tenemos que tener claro todos, ¿no? Y vale que haya hecho algún partido interesante, algún partido decente tal, pero al final no deja de ser un riesgo. La realidad, yo metía perfectamente a Llorente al lateral y ponía un Cardoso Coque, y en algún momento del partido pues o bien metes ahí a Pubil y sacas a Lenormand o bien sacas a Molina, ¿no? Porque Simeone al final nos ha demostrado que le gusta a Molina, que le quiere dar oportunidades y que confía en él, ¿no? En muchos partidos, aunque no sea de titular. Con lo cual sí me espero bastantes variantes durante el partido de posición, sobre todo con Llorente, ¿no? Y que no lo tenga claro. La realidad es que yo de primera sí que le metía en el lateral. Yo le metía en el lateral, Coque, Cardoso. La cosa es que el Arsenal es un equipo muy rápido, también muy físico, con lo cual ahí también puede surgir una duda, ¿no? Que a Coque le pueda pasar por encima un poco el partido. Porque el Atleti, yo me gustaría, pero no va a pasar. Me gustaría que el Atleti intentara tener el peso y dominar el partido. ¿Qué pasa? Que contra equipos que físicamente son mejores que tú, dominar un partido así es complicado, la verdad. Entonces, bueno, ya digo, depende cómo lo quiera plantear Simeone. Si lo quiere plantear a dominar, puedes meter a Coque en el medio y puedes intentar dominar el partido. Que no, que te quieres ver un poco tantear y ver cómo te desenvuelves en el partido, pues metes a Llorente ahí, a Coque en el medio. Yo estoy contigo. Yo sí tengo que apostar, como decía antes, yo apostaría que Llorente va a ser lateral. Marcos, ¿tú qué idea tienes sobre la defensa, sobre todo? Tampoco sabría decirte por el tema de que Llorente en el medio del campo ya no solo que te haces apaño, sino las ayudas en un equipo que va probablemente a embotellarte. Llorente es más importante incluso en el medio del campo porque abarca bastante más. A lo mejor yo si votaría algo, voto precisamente lo que está ahora mismo, que a lo mejor Pubil sea el lateral derecho, porque ya te digo, a mí me daría más seguridad también, lógicamente, tener a Llorente allí, pero en un medio del campo en el que a priori el rival te va a presionar y te va a embotellar, necesitas a Llorente más que a Cardoso, yo creo, pero no tengo del todo claro, ya te digo. Yo mi opinión. También te digo, Ángel, dale, también te digo, a Cardoso ha demostrado que es un futbolista que le cuesta entrar en los partidos, que cuando entra de suplente le cuesta muchísimo llegar a rendir bien en un partido. Y de titular, lo que yo me recuerdo así de los últimos partidos que puedo llegar a pensar es que va de menos a más, pero por eso, porque le cuesta mucho entrar en los partidos. Ahora bien, es uno de los jugadores
que físicamente puede estar mejor de todo el Atleti, ¿no? Hemos visto que la mayoría de los futbolistas así que han sido titulares están fundidos. Mira, solo todavía marca un gol, por ejemplo, y le da un calambre tremendo. Barrio se vuelve a lesionar. Julián ha bajado el rendimiento porque el físico ya no lo acompaña. Julián Álvarez lleva 2 partidos sin jugar ni un minuto. Con lo cual, poder aprovecharte de esa superioridad física que pueda tener Cardoso, yo creo que le puede hacer tener cierta ventaja, ¿no?, para estar en ese medio del campo. Yo, 2 claves. Yo creo que Cardoso el otro día descansó, salió en la segunda parte precisamente porque Simeone piensa que va a ser titular. Yo creo que Cardoso va a ser titularísimo. Yo con él cuento. Vale. Lo del tema de meter a Pubil junto con Lenormand y Janko sí está. Al Atlético de Madrid le da sobre todo talla a la hora de defender. O sea, tener en cuenta que el Arsenal es un equipo que en balón parado es un equipo súper peligroso, muy potente. Yo creo que al Atlético de Madrid le interesa meter gente de envergadura. Cardoso es un tipo alto, Pubil, Lenormand, Janko son jugadores que van muy bien tanto en juego aéreo ofensivo como defensivo. Ruggeri también es un hombre alto, es un tío que defendiendo el área tiene centímetros, tiene estaturas, atento también a la hora de defender, con lo cual en eso seguro que Simeone también está pensando, ¿no? Meter gente corpulenta, gente de talla alta, ¿no? En ese sentido, para mí, Koke pierde un poquito de posibilidades para entrar en el 11, pero también hay que tener en cuenta que Koke es el jugador que le da fluidez al centro del campo del Atlético de Madrid, que le da ese primer toque de calidad y en un equipo, te vas a enfrentar a un equipo como el Arsenal que te presiona muy arriba, que sobre todo por fases hace una presión bastante importante y a lo mejor esa presencia de Koke también es importante, aunque también estoy pensando que en el Arsenal tiene bajas, sobre todo una muy importante, que es Havertz. Havertz no va a poder jugar, Havertz es el jugador, y Eze tampoco. Havertz es el jugador que iniciaba la presión en todo momento del Arsenal y que además orientaba la presión y no va a estar, con lo cual eso me da que puede dar con Llorente quizás en el medio campo acompañando a Cardoso y que sea Koke el que inicie desde el banquillo, porque también el capitán, si os dais cuenta, es un jugador que cuando entra en esa última fase del partido, cuando el equipo contrario está un poquito más cansado, él también marca muchas más diferencias, con lo cual a mí me gusta esto que tengo ahora mismo en la línea defensiva. Ruggeri, Janko, si está bien, ojo, esto de Janko, yo Le lo vi el otro día también en el Mutua. Estaba su mujer jugando. ¿Ah, sí? Sí, muy bien. Además que la mujer ganó y estuvo pues hasta 10-15 minutillos antes del partido del Elche, creo que fue. No te fijaste en el tobillo, ¿no? No te fijaste en cómo lo llevaba, ¿no? Estuve mirándole para ver cuándo se levantaba, macho, a ver si cojeaba. Y me imaginaba que se iba a ir a la que acabara el partido porque su mujer empezó perdiendo y acabó remontando. Y no le pillé irse, macho. A mí esto me cuadra, esto último que estoy. Lo que pasa es que depende un poco de Janko, porque si no está Janko, evidentemente va a tener que jugar Lenormand con Pubil, no te va a quedar otra, y en el lateral derecho vas a tener que meter o a Llorente o a Molina, ¿vale? Entonces esto depende un poquito si está Janko. Si está Janko bien, yo creo que esta va a ser la línea defensiva. Janko, Lenormand, Pubil, Ruggeri. Ahora, más cosas, más dudas que vemos en el 11. ¿Qué va a pasar con el extremo izquierda, que hasta ahora lo tenía Lukman, que puede jugar ahí Baena? Lukman parece ser que tiene problemitas físicos musculares, no es lo mismo que lo de Janko. Janko es un jugador que tiene tobillo y el tobillo, ya digo, es una articulación un poquito más noble y si el jugador quiere forzar, va a jugar. El tema de Lukman es diferente. Lukman tiene molestias en los aductores. Los aductores es una zona muy complicada. Como fuerces más de la cuenta, Lukman es un jugador muy explosivo, se pierde todo lo que resta de temporada. Yo creo que no va a arriesgar con Lukman y que si sale Lukman va a ser en la segunda parte. Pero aquí, ¿quién veis? ¿A Griezmann, Baena? ¿Cómo lo veis, Juanma? A ver, sí que es verdad que al no estar Lukman, yo sí que se diría partidario de meter ahí a Baena. Además, yo uno de los destacados del partido contra el Bilbao fue Baena y la realidad que este Baena es el que fichamos, ¿no? Que le ha costado mucho esta temporada. Al final, Lukman le ha ganado el puesto, pero por méritos propios en su momento.
como no, vamos, hoy no sé si habrán entrenado ya el Atleti cuando estemos grabando esto, pero lo que decían ayer era que no estaba entrenando, que no había entrenado ningún día, con lo cual parece ser que es un poco, tendrá un poco más de sobrecarga o lo que sea más grave de lo que nos habían contado, ¿no? Entonces, para mí Baena, y un Baena en la actitud y las ganas y el fútbol del otro día, creo que puede ser muy importante. Es un jugador diferente a Lukman, ¿eh? También eso tenemos que tenerlo claro, que a lo mejor no es el que te va a encarar y te va a ir, te va a hacer las diagonales y te va a ir a full, pero puede ayudar al centro del campo, puede ayudar por ahí, se asocia muy bien con Julián Álvarez, se asocia muy bien con Griezmann, en su momento cuando pueda salir Sorloth también se asocia muy bien con Sorloth, con lo cual, amigo, yo, vamos, no tengo ninguna duda, ¿no? Ni me planteo que pueda ser Nico, ¿eh? O sea, yo creo que Baena, que para eso lo tienes ahí, ¿no? Luego Nico de revulsivo o de cualquier cosa, si ves que lo necesitas, perfecto, pero de titular, Baena. Para mí, si no está Lukman, que sería lo que yo pondría Lukman, si no está Lukman, Baena bien. Yo firmo debajo de lo que acabas de decir y además quiero sumar una cosa. Baena es un jugador que te va a venir muy bien porque el Atlético de Madrid, cuando esté defendiendo, vamos a ver lo que hace muchas veces, que es meter la línea de tres centrales, metiendo a Simeone como carrilero, y Baena va a ayudar mucho a la zona de centrocampistas, porque Baena es un jugador que defendiendo también tiene muy buena actitud, va a ayudar mucho a Ruggeri. Daros cuenta que el Arsenal por aquí seguramente va a meter a Madueque de inicio y luego va a sacar a Saka, o sea que va a tener problemas por aquí Ruggeri, y yo creo que Baena además también a la hora de que el Atlético de Madrid se desplace hacia arriba, o sea, ya vaya cogiendo metros, es un jugador que entre líneas también va a ayudar a estos jugadores, a Llorente y Cardoso, que no son jugadores precisamente bueno, pues demasiado, no sé cómo decirlo, estilistas con el balón, ¿no? Yo creo, sobre todo Llorente, Cardoso quizá más, pero Llorente es un jugador más de fuerza, de traspasar líneas, pero en base a movimientos de ruptura, de físico, pero no, su principal característica no es tener la pelota y sin embargo Baena sí, Baena aquí para filtrar a Julián y a Griezmann yo creo que puede ser importante también en el partido. No sé si lo ves tú igual, Marcos. También por el hecho de que Baena suele ser el primer sacrificado en los cambios de Simeone en el 60, 60 y pico, y no descarto que salga el primero para meter a Sorloth y que ya se ponga Julián ahí en banda. Porque eso de inicio no lo suele hacer, no lo ha hecho yo creo que prácticamente toda la temporada, pero aprovechar a un Baena con buen ritmo, que en la entrevista que le hace Griezmann que hemos mencionado anteriormente, Griezmann precisamente es un jugador que sabe lo que es el entrar al Atlético de Madrid, que te cueste, que el ritmo del club, y mucho más ahora, porque el Atlético juega muchos más partidos ahora que en el momento en el que llegó Griezmann. Entonces, que le haya dado esa pequeña bendición, por así decirlo, en la rueda de prensa, que se le note aliviado al ex del Villarreal, yo creo que le va a dar esa batuta para ser titular y jugar 60-65 minutos, y ya en función de cómo esté surgiendo el partido, sacas a Sorloth o a Nico y en función de esos jugadores. Bueno, pues en eso le estamos facilitando, Juanma, Marcos, el trabajo a Simeone, ¿eh? Estamos haciendo Total. Espectador de este programa que los Total. cosas. Bueno, vamos con la delantera. Aquí también tenemos, bueno, pues dudas, ¿no? A mí me hace pensar que esos 90 minutos que juega Sorloth me da la sensación de que van a dar con el noruego en el banquillo de inicio, ¿no? Lo normal es que si Julián está bien, ojo, y esto hay que puntualizarlo porque estaban hablando de que Julián está entre algodones por una sobrecarga. Tiene que jugar. Que si descansó contra el Athletic Bilbao es para jugar este partido, pero dicen que está entre algodones, pero si Julián está para jugar mínimamente, Julián va a ser el titular junto a Griezmann. Griezmann ahora mismo es titularísimo en el Atlético de Madrid y yo creo que Julián, si está bien, va a ser la dupla sin lugar a dudas del partido. Sorloth, que es un hombre también alto, que defiende bien en corners, yo creo que va a esperar a entrar en la segunda parte y además Griezmann, otra de las cosas que hace muy bien Griezmann es introducirse en la línea de centrocampistas para ayudar a la salida de balón y aquí pues el Atlético de Madrid va a tener que intentar tener paciencia porque si el Arsenal te roba rápido e intenta montar la contra te va a generar problemas y Griezmann es fundamental para eso, ¿no? Para venir a recibir, para mover bien la pelota hacia los costados, etcétera, etcétera. Yo creo que Griezmann es fundamental. Yo creo que este puede ser
chicos, el 11, no sé si tenéis alguna duda con la delantera, Juanma, Marcos, pero creo que puede ser el 11 del miércoles. A ver, al final, visto lo bueno que es el Arsenal en el juego aéreo, sí que parecería en principio una buena idea poder sacar a Sorloth de titular. Parecería. Pero sí que es verdad, con los minutos que jugó el otro día, pues no tiene mucha pinta, ¿no? Que vaya a ser titular. Pero creo que cuando Sorloth salga, si Simeone lo considera, creo que puede ser algo importante, tanto defensiva como ofensivamente en el juego aéreo y el juego a balón parado, que puede ser una de las principales bazas para el Arsenal, ¿no? Que en eso se le da muy bien y son muy efectivos, ¿no? En ese tipo de jugadas. Pero bueno, al final, mira quién tenemos ahí, Griezmann, Julián. Quiero decir, se entiende a la perfección, están haciendo grandes partidos juntos. Si a eso le sumas a Baena, oye, yo creo que es una tripleta, lo podemos poner así, ¿no? Una tripleta bastante interesante, ¿no? Para el Atleti, para poder hacer frente al Arsenal. Yo no quiero pecar de sobrado ni nada de eso. El Arsenal es un buen equipo, y ya lo demostró en su momento en el partido que fuimos a Londres. Pero yo quiero recordar a la gente que en el partido de Londres nos meten los goles a partir del minuto 60 o 50 y pico, si mal no recuerdo. Sí. Y ese Arsenal no es el mismo Arsenal que viene ahora. Y ese Atleti no es el mismo Atleti que hay ahora. Con lo cual, yo miedo ninguno. Respeto todo lo que tú quieras porque tiene grandes jugadores y es un gran equipo, pero miedo ninguno. Marcos. Yo tampoco. Al final es un equipo que también está teniendo lo suyo en Liga. He leído que Zubimendi, por ejemplo, también está entre algodones, Eze. Entonces, también tienen que tener sus cosas y también ellos tienen que jugar con este 11 de aquí a final de temporada. El Atlético de Madrid, por suerte o por desgracia, ya se dosifica de cara a este partido y al de vuelta. Y va a ser un partido que me va a parecer similar al que hubo en la fase de liguilla, en el que el Atlético de Madrid hizo un ejercicio de resiliencia en la primera parte, que en la segunda ya, por desgracia, no pudo sostenerlo. Ahora, ese equipo, como decís, es muy distinto a este, y el Atlético de Madrid también está dosificándose para este partido precisamente para darle esa cara que todos esperamos, porque eso, yo noto un aire de pesimismo, de malas energías dentro del entorno del aficionado del Atlético de Madrid, que me gustaría que se disipe en este partido. Por lo menos sobrevivir a la primera media hora, primer cuarto de hora y disfrutar, que esto al final es un regalo. Son unas semifinales de la Copa Europa, que es algo que muchísima gente no puede decir. Hace 10 años que metió Saúl ese gol al Bayern de Múnich, que también fue un regalo que vivimos. Y hoy, 10 años después, podemos vivir otra noche histórica como puede ser esta. Estamos aquí con la pizarrita, le hemos hecho todo el trabajo a Simeone, ya no tiene nada que pensar y yo se lo hago gratuitamente, no tengo ningún problema. No sé si ves alguna variante de lo que tenemos aquí, más o menos entre Juanma, Marcos y yo hemos dado con este 11 para el miércoles. No sé si ves algo diferente en el Atlético de Madrid, ahora hablaremos un poco del Arsenal. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, chicos. Lo primero, Buenas tardes. yo creo que todo va a cambiar en función de si el eslovaco llega al partido o no, ¿no? Creo que va a ser clave. Si contamos con Janko, pues esa será la defensa titular, vista la ausencia de Barrios por la lesión, pero si Janko no puede llegar a tiempo, me imagino que veremos a Pubil en el centro de la zaga y desplazado al lateral a Marcos Llorente, más que a Nahuel Molina. Entonces todo dependerá si el eslovaco llega o no para este duelo trascendental contra el Arsenal. Y ya luego el resto de posiciones arriba me puede cuadrar quizás la variante Sorloth, por el tema de defender un poco el juego aéreo del Arsenal. Puede jugar a favor del noruego, 90 minutos en sus piernas, los calambres del tercer gol, ¿no? Pero bueno, creo que sí que en lo del juego ofensivo, juego aéreo, perdón, como en la rama ofensiva, como sobre todo la faceta defensiva, nos podría ayudar ahí Sorloth. Sí, es un poco, Gonzalo, lo que comentaba yo también, ¿no? Que sí que era algo que se podría valorar, ¿no? Pero después de lo que jugó todo con los calambres y todo lo que jugó contra el Bilbao en el partido de Liga,
Ya a mí al menos no me da la sensación de que vaya a ser titular, pero sí que es verdad que se hablaba, ¿no? Y tú mirabas en los comentarios de la gente y mirabas también un poco las tertulias y tal, y había mucha gente que decía eso, ¿no? Que bien nos podría venir Sorloth para el juego defensivo y el ofensivo también en el balón parado, que son fuertes también el Arsenal. Al final, mira, tú ves los tres de arriba y no son gente alta, ¿no? Con lo cual te estás quitando gente alta que te pueda ayudar. Ahora bien, con el balón en los pies, pues qué quieres que te diga, son tres magos, ¿no? Tanto Julián como Griezmann como Baena, ¿no? Entonces, bueno, quitar quizá un poco el tema defensivo y el tema de altura por jugar el balón, a mí me encanta y me parece una demostración, si haría así, de que el Atleti quiere jugar al fútbol con las armas, que las tiene y buenas, ¿eh? Sí, lo que dices tú, Juanma, que con gente bajita, jugones, el Atlético pierde ese juego aéreo, pero gana el tener balón, y además en esta propuesta de partido de ida de semifinales el Atlético tiene que ¿no? Considero, ¿no? Para no dejar la eliminatoria cerrada, pero sacar un buen resultado del Metropolitano, y qué mejor que con jugones en el campo. Luego quizás la opción de que Julián caiga a banda, ¿no? Porque Baena también acumula 90 minutos en sus piernas, al igual que Sorloth. Yo tampoco descartaría a un Julián que haga, digamos, de Lookman en la banda y un Sorloth delantero centro, ¿no? Podría ser eso, y en detrimento de Baena. Sí, esa es otra de las opciones, pero fíjate, hay una clave también en el Arsenal. Ahora hablamos un poquito ya más bien del Arsenal. Este hombre que no está siendo titular por la lesión de Havertz, quizás pueda ser titular, aunque yo también tengo mis dudas. Ya veremos si no es Odegaard el que juega de falso 9 y refuerza con un centrocampista más Arteta. Yo creo que Arteta viene con la intención de que pasen pocas cosas en el Metropolitano. Yo creo que el Arsenal no está en su mejor momento. Gyökeres es un jugador que no te asegura lo que te daba Havertz, sobre todo a la hora de presionar. Gyökeres a la hora de presionar no es lo suyo, no sabe orientar la presión como lo hacía Havertz, y yo creo que por aquí el Atlético de Madrid se puede permitir el jugar sin Koke, ¿no? Porque no va a tener ese jugador que sí tenía con el alemán. El alemán es buenísimo en esa faceta de ir a presionar, sabe orientar la presión, y al no estar Havertz ahí, yo creo que va a tirar de Odegaard o tiene que tirar de Gyökeres porque no le queda otra, y Gyökeres no es lo mismo. Entonces yo creo que aquí hay una de las claves. Yo creo que el Arsenal no se va a atrever a presionar tanto, ¿vale? Y sí que vamos a ver qué pasa con Eze, ¿no? Que Eze es uno de los jugadores más importantes que tiene el Arsenal. Está en duda. Yo creo que sí que va a jugar, porque me imagino que se retiraría por algún tipo de molestia, pero no creo que sea muy grave. Aquí tiene la duda también importante, y ya veremos a ver quién los instituye. Martinelli también está entre algodones, es duda también. El otro jugador que puede jugar aquí es Trossard, que es un buen jugador, pero ya no del nivel de los que estamos hablando. Y vamos a ver qué partido plantea Arteta. Pero, por ejemplo, contra el Sporting de Lisboa, jugando fuera, vimos que el partido del Arsenal fue un partido bastante poco propositivo, dejando con posesiones del balón, pero muy estériles. Vamos a ver si es capaz en el Metropolitano de aguantar de esa manera, porque, claro, el potencial ofensivo que tiene el Atlético de Madrid con respecto al Sporting de Lisboa es diferente, y no sé si le va a valer ese planteamiento tan reservón. No sé cómo lo veis, pero hay algunas cosas. Mira, a mí sinceramente ver el partido del Arsenal contra el Sporting, la vuelta, me dio en su momento un poco más de optimismo del que podría tener. No es broma, allí sobre todo, ¿eh? O sea, sí que es verdad que el Arsenal físicamente también está hecho polvo y viene de jugar contra, si no recuerdo mal, contra el Newcastle, ganar 1-0, pero sufrir para seguir peleando por la Premier, ¿no? O sea que quiero decir que ellos físicamente son portentos, son unas bestias, pero que tampoco están al 100%, ¿no? Que miramos los nuestros y decimos, es que este está porque ha jugado mucho, Juliano no sé qué, el otro tal. Pero esta gente está así, entonces yo no lo veo tan desigualado como creo. Ahora bien, lo que no puedes hacer es cometer errores defensivos, que es lo que puede condenar al Atlético de Madrid. Y sobre todo, una de las claves creo que es salir al partido desde el minuto 0, desde que salgas por el vestuario concentrado. Que ni se les ocurra tener un error, ya no hablo a los 15 segundos, pero al minuto 5.
que te cueste un gol y tengas que ir a remolque a toda la eliminatoria. Que eso el Arsenal sí que lo sabe aprovechar, la verdad. Creo que son equipos que en cuanto que huele la sangre, pam, 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 y ha sido una Champions, la verdad, impoluta para el Arsenal, pero yo vuelvo a repetir y quiero dar un poco también de esperanza y de optimismo. No es el mismo Arsenal y tampoco es el mismo Atleti. Que eso creo que a nosotros nos beneficia más que a ellos, sinceramente. ¿Veis alguna dificultad en el Atlético de Madrid a la hora de elaborar? O sea, quiero decir, a ver si me explico bien. Sí. ¿Cómo veis que va a plantear el equipo, el partido Simeone? ¿Va a ir a tumba abierta hacia ellos, a por ellos? ¿Va a ser también, va a intentar buscar que el partido avance para ver si en los últimos minutos hay algún fallo y podemos aprovechar? ¿Cómo veis que se va a plantear? También hay que tener en cuenta lo que decía Juanma, que yo creo que es una clave de la eliminatoria. Ellos van a tener que jugar un partido de liga el fin de semana que se juegan la Premier, ¿eh? Se la juegan, nosotros no. Entonces, no sé si veis como yo, que yo pienso que el Atlético de Madrid va a salir con mucha intensidad, con mucha fuerza para ponerse por delante y empezar a generarle dudas al Arsenal. Esa es mi impresión. Yo creo que no lo ha hecho nunca eso, ¿eh? Yo creo que tampoco ha hecho eso nunca y yo creo que va a salir a jugar sus micropartidos, que es lo que más le gusta. Y lo que bueno que también tiene el Arsenal es que al embotellarte puedes suceder una situación como las del Betis, las del Barcelona, de aprovechar espacios, de correr, como vamos. Nadie ha hablado de Giuliano, que también puede darse una situación que con espacios sea favorable para él. Entonces, yo creo que puede suceder eso, porque cuando estamos hablando del tema de Llorente, estaba pensando que si Coque no juega, ¿quién va a llevarle la bola allí a los de arriba? Puede ser Griezmann. Y yo creo que es donde más beneficiado se puede sentir el Atlético de Madrid en estos micropartidos, en que el Arsenal vaya hacia arriba, deje mucho espacio atrás y que el Atlético de Madrid, como ha hecho estos últimos partidos, aproveche esos huecos. Y yo con esto, chicos, pido perdón porque me tengo que ir a trabajar. Un placer veros a todos. Y Marcos, gracias. Aupaletti. Marcos. Pues decía yo Juanma. de esto último comentaba Marcos, de lo del... Perdón. Dale, Gonza. No, digo, yo de lo último, del tema Giuliano. Yo creo que Giuliano está atravesando, su peor racha de esa temporada. Lleva un mes bastante flojo. No quiero decir que no sea titular, pero bueno, hay más opciones en ese carril derecho, ¿no? Volcar un poco a Marcos más a la banda, poner a Nico González, que viene de hacer 2 buenos partidos. O sea que yo no descartaría que el hijo del Cholo no parta de inicio contra el Arsenal. Bien es cierto que es clave, ¿no? Si Silvia no está enchufado, porque yo creo que tanto físicamente como técnicamente no está en su mejor momento, pero bueno, se puede enchufar, ¿no? ¿Quién dice que no? Pero si vemos la versión de Nico del Elche, ojito con Nico. Ya, pero fíjate que por ahí, por ese sector que va a jugar Giuliano, jugó Piero Hincapié en ese partido contra el Bayern y le hizo muchísimo daño Giuliano. Yo creo que Giuliano es titularísimo, en mi opinión. Aparte porque Giuliano te cumple esa función de carrilero que tanto le gusta a Simeone. Juanma, querías decir, no sé, te hemos cortado. No, simplemente que espero que hagan las cosas bien. Sobre todo creo que es un tema importante también de concentración. Y ya te digo, me da igual cómo salgan, pero que salgan bien. Pero claro, ahí en la tertulia está no muy al 100% actualizado. Yo os lo voy a actualizar con el entrenamiento que tuvo el Atlético de Madrid en el día de ayer. La clave es esta. Hablábamos de que no sabíamos cómo estaba Janko, no sabíamos cómo estaba Lookman. Pues Lookman y Janko entrenaron ayer en el entrenamiento de la tarde, con lo cual en principio pueden estar disponibles para Diego Pablo Simeone y también el propio Julián Álvarez, que ya estaría 100% para poder ser titular y jugar minutos contra el Arsenal en Champions. Pues buena noticia esa de Lookman, sobre todo, perdón, que me atraganto, sobre todo lo de Lookman, porque lo de Janko en principio iba a estar, pero bueno, veremos a ver qué es lo que dice también Diego Pablo Simeone en esa rueda de prensa que veremos nosotros mañana. Voy a ver si os puedo subir otro vídeo en el día de hoy, a ver qué cositas podemos tener. Y lo dicho, amigos,
espero que os haya gustado la tertulia, espero que os haya gustado la charla. Y si queréis ver más colaboraciones mías cuando tal, que las suba aquí, pues hacedmelo saber y dejadme ahí un pedazo de like. ¡Nos vemos!